10:16. Vamos a noticias internacionales. Isel Guerra está con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, César? Buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde partimos? Vamos a comenzar con una información que ha tomado fuerza en las últimas horas. Lo conocíamos el día de ayer por la tarde. La posibilidad, la ventana que se abre para poder concretar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Aquí lo que plantean algunos medios estadounidenses es que precisamente los funcionarios de este país están analizando los detalles de una posible segunda reunión que eventualmente podría ocurrir a finales de esta semana en un encuentro presencial donde Islamabad otra vez suena como una opción para replicar lo que ocurrió el fin de semana pasado, donde, hay que decirlo, fue literalmente un fracaso, ¿no? En medio de las expectativas que existían de sentar a negociar a Estados Unidos e Irán en la misma mesa. Lo cierto es que hay que tomar esta información con cautela, Seba. ¿Por qué? Lo que plantea CNN aquí a raíz de estos funcionarios es que ambas partes siguen comunicándose porque Trump está dispuesto a reanudar pronto estas negociaciones y lo que señalan incluso las fuentes, Seba, es que deben estar preparados más bien para organizar algo rápidamente si las cosas se dirigen en esa dirección. J.D. Vance entregaba una especie de declaración el día de ayer por la noche en Fox News. Le preguntaron respecto a estas conversaciones adicionales y allí lo que señaló el vicepresidente de Estados Unidos, que lo mejor sería que los iraníes respondieran a esa pregunta. Y precisamente a raíz de eso es que durante esta jornada hay algunos medios iraníes que han planteado esta posibilidad también, pero IRNA, que es una de las agencias de este país, plantea todavía no hay información sobre un acuerdo para celebrar conversaciones en Islamabad o en otros formatos. Por tanto, hay que ser cautos respecto de esta posibilidad cuando además se han conocido detalles adicionales de lo que ocurrió este fin de semana. ¿Dónde fue el punto donde no se pudo avanzar entre estos dos países para poder concretar una paz más avanzada y duradera? Bueno, respecto del programa nuclear iraní. Y plantean directamente que Estados Unidos había presentado una propuesta al régimen iraní de cesar precisamente este tipo de actividades por 20 años, a lo que Irán respondió por su parte con una fecha muchísimo más corta, de 5 años. Ese sería uno de los puntos de fricción, Seba, precisamente en estos esfuerzos diplomáticos de estas dos naciones. Todo esto cuando, recordemos, todavía hay un plazo del cesar las hostilidades, se vence el próximo 21 de este mes, pero con la gran incógnita sobre si es que efectivamente no se alcanza a avanzar en estas negociaciones, ¿qué va a ocurrir finalmente ese día? Claro, estas negociaciones que son fundamentales para el término de la guerra, pero también que uno entiende van a tener un alcance mayor en la medida en que van a dibujar de alguna forma el escenario para Medio Oriente a largo plazo, ¿no? Claro. Se entiende que eso es lo que está en juego acá. Y probablemente en ese sentido Irán hoy día es más consciente también del poderío que tiene y de la capacidad de, desde el punto de vista económico y comercial, de jugar un rol muy relevante en la zona. Sí, y de sentar a negociar finalmente a Estados Unidos, en medio de lo que han sido también amenazas de parte de la Casa Blanca durante todas estas semanas. El tema del programa nuclear iraní sin duda es uno de los puntos principales, una de las piedras de tope para poder avanzar en estas negociaciones. Es una brecha que sigue sin resolverse, pero también aquí algunos analistas plantean que esa precisamente sería también una ventana al mismo tiempo que una piedra, porque significa que efectivamente ambas partes están presentando sus propuestas para poder avanzar en ello. E independiente, ¿no?, que haya una brecha de 15 años, ¿no?, entre lo que está planteando Estados Unidos y lo que está planteando Irán, pero no es lo único, Seba. Aquí se habla también de una retirada del uranio enriquecido, el desmantelamiento, ¿no?, de las instalaciones nucleares iraníes y al tiempo de implementar medidas de verificación para garantizar que efectivamente Irán no obtenga armas nucleares, que sin duda ha sido una de las principales premisas que ha reiterado el presidente de Estados Unidos durante todo este tiempo. Pero, como les mencionaba, no es lo único. Fuera del aspecto nuclear, por cierto, ¿qué va a ocurrir con el estrecho de Hormuz? ¿Cómo Irán va a controlar precisamente esa zona? Y también el respaldo que entrega Irán a grupos proxies en la región. Estamos hablando de, por ejemplo, Hezbollah, incluso los hutíes de Yemen. Bueno, son las cartas que están puestas sobre la mesa, pero que al mismo tiempo se han convertido también en una dificultad diplomática. Todo esto, Seba,
cuando nuestra mirada por lo demás ha estado puesta sobre el estrecho de Hormuz a raíz de este bloqueo que anunciaba, ¿no?, el propio presidente de Estados Unidos, que ya ha cumplido su primer día y donde durante esta jornada se han reportado el paso de algunos buques por este lugar. Hay algunos datos de páginas web, también de sistemas de seguimiento de navíos en la zona CEBA, y lo que se plantea es que, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, así como también en el Golfo de Omán, el movimiento es bastante escaso. En el caso, por ejemplo, del estrecho de Hormuz, se habla de un tráfico muy restringido. Por lo demás, apenas un puñado de buques cisterna y de graneleros han logrado pasar precisamente por este punto fluvial crucial, y todo esto en medio de lo que ha sido el bloqueo de Estados Unidos precisamente a los puertos iraníes de parte de los barcos que habitan y que pasan por esta zona. Hay que ver ese aspecto también y cómo esa presión desde el punto de vista comercial, si es que no circula mucho barco petrolero, carguero, va presionando todavía más el precio del petróleo. Eso puede significar también otro incentivo para las partes en su intención de llegar a un acuerdo. Claro, exactamente, una forma de presionar a las delegaciones estadounidenses e iraníes a efectivamente avanzar en estos esfuerzos diplomáticos que hemos visto, sobre todo durante este fin de semana, y que finalmente terminaron en un fracaso. Al menos hasta este momento se han reportado el paso de 12 petroleros. Uno sería un barco chino sancionado por Estados Unidos, así como también otro petrolero sancionado que logró avanzar, pero posteriormente quedó inmóvil en la zona, sin entregarse mayores detalles de qué fue finalmente la razón que llevó a ese navío a detenerse. Pero de todas formas, hasta este momento y en medio de este bloqueo que ha anunciado Estados Unidos, la gran duda, ¿no?, ¿qué haría entonces la administración estadounidense si es que efectivamente un barco llega a uno de estos puertos iraníes, y eventualmente cuál podría ser esa respuesta? Nos quedamos con la mirada puesta en el Medio Oriente, pero ojo con lo que va a ocurrir durante esta tarde en Estados Unidos, porque se van a sentar a negociar las delegaciones de Israel y de Líbano, en lo que ya se marca como un hecho sin precedentes en las últimas décadas, y con Marco Rubio, que va a mediar precisamente esa reunión de embajadores en Estados Unidos durante esta jornada ya en el Departamento de Estado, donde se va a llevar a cabo, por cierto, por primera vez este diálogo directo, y donde sin duda uno de los puntos principales es el desarme de Hezbollah. Aquí lo que ha podido saber CNN es que Líbano, al menos por su parte, va a plantear la necesidad de que efectivamente se alcance un alto al fuego antes de avanzar en medidas mayores y más concretas respecto de lo que han sido, por cierto, los bombardeos y los ataques que, recordemos, se han mantenido precisamente en el sur de Líbano y también en Beirut, pese al cesar las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, sin ir más lejos, cientos de personas que perdieron la vida a raíz de ataques lanzados por Israel en medio de lo que eran la búsqueda de objetivos de Hezbollah. Bueno, aparentemente aquí lo que plantean los funcionarios a CNN es que efectivamente la representación libanesa va a plantear esa exigencia para poder continuar a avanzar en estos diálogos, y con ello también una condición previa con otras exigencias. Por ejemplo, la retirada de las tropas israelíes de este lugar a cambio del desarme de Hezbollah. Y allí queda una gran interrogante, ¿no? Cómo precisamente Líbano y su gobierno va a obligar finalmente a Hezbollah, a este brazo armado, ¿no?, esta milicia chiita libanesa, a cumplir algún tipo de acuerdo que pueda alcanzar con Israel. A eso además se suma, por cierto, también que Líbano busca desvincular lo que han sido las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con las propias que está llevando a cabo, o que va a llevar a cabo más bien durante este día con Israel. Lo que planteaban aquí es que no quieren que Irán negocie en nombre de Líbano. Y esa sin duda va a ser una de las grandes interrogantes que va a dejar esta jornada. De todas formas, ya se advierte un proceso largo, complicado. Hezbollah ha pedido que se cancele esta reunión. De hecho, estaban acusando a Beirut de actuar como una herramienta en manos de Israel y Estados Unidos mediante presiones y decisiones que debilitan el frente interno frente a la agresión, señalaban desde Hezbollah, y con también un Israel que llega prácticamente obligado, por lo demás, a esta cita diplomática de embajadores que se va a llevar a cabo durante esta jornada allá en Estados Unidos, con la mediación de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, durante esta jornada.
vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes, Seba, son bastante dramáticas, son escolares escapando de un tiroteo en una escuela en Turquía durante esta jornada y que deja 16 personas heridas. Escenas dramáticas, por lo demás, bien lo sabemos, por cierto, en nuestro país, debido a los sucesos recientes y con este ataque de un exalumno de esta escuela del sureste de Turquía, en el Siverek, que ingresó con una escopeta a este centro de educación y comenzó a disparar a quienes estaban en este lugar. 16 personas heridas, 10 de ellos son estudiantes, 4 profesores, un trabajador y un policía de este grupo. 5 están gravemente heridos, producto de este hecho que ocurría durante esta jornada, y con el autor del ataque, que se autoinfligió heridas, murió en el lugar a raíz de este hecho, cuando la policía también ingresaba, por cierto, para detener al agresor de este ataque. Se trata de un joven de 18 años, según se ha podido conocer durante esta jornada, pero como ha sido también la situación en otras oportunidades, tristemente, ¿no? Al menos hasta este momento se desconocen las motivaciones que llevó finalmente a este joven de 18 años a atacar precisamente en esta escuela donde él antes ya había asistido durante un tiempo atrás. Es una de las noticias del día, sin duda. Afortunadamente no se habla de víctimas fatales, al margen, por cierto, de la acción precisamente del agresor detrás de este hecho, pero sin duda también con una situación bastante compleja. Lo veíamos en las imágenes allí, por cierto, Seba, de los estudiantes escapando en medio de este hecho que ocurría durante esta jornada. Dramático, ¿no? Por el temor que supone un hecho de este tipo, y con además imágenes que uno empieza a ver, quizás tiene la sensación más frecuentemente, ¿no? De todas formas, hemos visto varios casos, sobre todo en estas últimas semanas, en nuestro país sin duda, por cierto, pero también en Argentina, ¿no? Lo vimos hace algunas semanas. Exacto. Isel Guerre, las noticias internacionales. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba. Nos vemos. 12 grados, 6 décimas, esa es la temperatura hasta ahora en Santiago, en un día martes algo frío, acá en la capital, con nubosidad y una máxima que se espera llegue hasta los 19 grados.